Yo me empecé a gozar cuando empezaron a hablar profecía, esa canción que decía, ¿cómo se alaba a Dios echando la suegra al fuego? Decía, era leña. Entonces me había metido de aquí, yo iba a llegar a cumplir la palabra del Señor en mi casa. Amén. Acompáñame en tu Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 17. Amén. Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a quién, que aunque erais esclavos de quién, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de qué. Amén. Te invito a que cierres sus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Que sea tu palabra, Señor, hablando, Señor, a través de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que es tu palabra, Señor, hablando, Señor, y que tú hablas a los corazones, Señor. Un carbón encendido en los labios de mi hermano, Señor. Y que sea toda la gloria para ti, Señor. Manda discernimiento y sabiduría, Señor. Aliméntanos nuevamente con tu palabra, Señor. Sí, Señor mío. Quiero que hables. Yo quiero sentirme libre en esta hora. En el nombre de Jesús. Libértanos, Señor. Perdónanos, Señor mío. Gracias, Padre. Amén. Amén, Padre. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios, hermano? Amén. Amén. Si Dios me permitiera ponerle un tema a la enseñanza del día de hoy, el tema sería necesito la culpa, con un signo de interrogación. Conmigo, ¿necesito la culpa? Necesito la culpa. Ahora pregúntenle al que está al lado, ¿tú necesitas la culpa? ¿Tú necesitas la culpa? ¿Cuántos somos libres de culpa en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos somos libres de culpa? Amén. ¿Tú sabías que hubo uno que murió por ti, por mí? Amén. Aleluya. ¿Tú sabías que somos libres en el nombre de Jesús? Amén. Necesitamos estarnos sintiendo culpables para poder buscar de Dios, para poder alabarle. A veces el sentido de culpa, iglesia, fíjate bien, el sentido de culpa es el que nos ata a no avanzar, a no buscar. Amén. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 16 en adelante, vamos a leerlo del 16 al 23 de una forma detenida. Amén. Amén. Unas pausas y Dios va a ir revelando. Amén. 6:16. Es Romanos 6:16. Romanos capítulo 6, versículo del 16 al 23. Amén. Ajá, del 16 al 23. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Romanos? Amén. ¿Cómo se llama el apóstol? Pablo. Y escribió el libro a Roma. En Roma se estaban fundando apenas las iglesias seguidoras de Cristo. Todos sabemos que en la literatura romana y en la historia romana, Roma siempre estuvo en contra del cristianismo, ¿verdad? Y Roma perseguía a los cristianos. Y hay textos bíblicos, historiadores, donde dicen que los cristianos eran perseguidos, eran asesinados y la intención era eliminar el evangelio. Amén. Amén. Pero cuando Dios está en el asunto, lo que se levante, hermano, quien se levante no va a impedir que la palabra de Dios llegue. Amén. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando en Roma a los romanos. Amén. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 16. Ayúdame a leer, sígueme en la lectura. Empieza con una pregunta al apóstol. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de qué? ¿Para qué? Dice, ¿no sabes que si tú te sometes a alguien, eres esclavo de ese alguien?
Amén. Textualmente dice la Biblia, el acreedor, ¿de quién es esclavo? El deudor, ¿de quién es esclavo? Perdón. Del acreedor. ¿De quién es esclavo el deudor? Del acreedor. Nos ha pasado, ¿verdad? Le debemos a alguien un favor, nos comprometimos a ir a algún lugar, ¿verdad? Y ya somos esclavos de él, o de eso, o de ellos. Y ya no lo hacemos por voluntad, ¿verdad? Ya lo hacemos porque yo soy de palabra, tú eres de palabra. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya me comprometí. Entonces, pero aquí nos está hablando de una vida antes de Cristo. ¿Y una vida antes de quién? ¿De Cristo? ¿Antes de quién? Entonces, ese ejemplo es un contexto para entender el estudio. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si yo empiezo a desobedecer, empiezo a convertirme en esclavo de la desobediencia. Amén. Y si yo empiezo a obedecer, por ende me empiezo a convertir esclavo de la obediencia. Ahora, pertenecer a cualquiera de los dos clubes tiene beneficios. ¿Sí? Quien vive en pecado, pues no alcanza una vida eterna. Y quien no vive en pecado, pues ¿qué alcanza? La vida eterna, ¿no? En la sociedad está llena de grupos o de clubs sociales, donde para pertenecer a esos clubes sociales tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y a veces es más difícil cumplir con los requisitos más estrictos que cumplir con los requisitos más fáciles, ¿verdad? Por eso a veces tú y yo no nos sentimos parte de ellos, porque nosotros ya somos apartados para Cristo. Amén. Nosotros ya estamos en Cristo y aunque te vayas, aunque te alejes de la palabra de Dios, si tú ya dijiste un día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y quiero que tú mores en mi vida y quiero caminar contigo y quiero alcanzar la vida eterna, tú automáticamente estás haciendo un pacto de fe con Jesús. Amén. Y aunque tú te alejes y quieras andar allá bailando la bamba, nos faltó eso, hermano, bailando la bamba allá en el mundo, ¿verdad? Tú ya perteneces a Cristo. Por eso, cada vez que usted en el mundo quiere apartarse de Cristo, no se siente parte de él. Por eso con las nuevas doctrinas y modas que existen en el mundo, que ya no les digas ellas ni ellos, no digas ellas, que porque yo ni les entiendo, brother. Amén. En el mundo de la inclusión, dijo Redimido, me siento excluido. ¿Por qué no les entendemos? Porque no somos parte de ellos. Entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la gracia y de la misericordia. ¿Se puede decir que soy esclavo de la gracia y de la misericordia? Sí, porque la palabra o el significado de la esclavitud quiere decir estar atado, estar sometido y tener una cobertura de. Amén. Yo quiero ser esclavo de la sabiduría y de la inteligencia que Dios da a mi vida. Amén. Versículo 17 dice, pero gracias a quién? A Dios, que aunque erais esclavos del pecado y habéis desobedecido ¿de qué? El problema no es desobedecer solamente, el problema es cuando en mi corazón mora la desobediencia. ¿Por qué es tan difícil quitarme algo que tengo tan arraigado en mi corazón, pero tan difícil que cuando me presentan una nueva modalidad de vida en Cristo, ¿sí? Es bien difícil pensar diferente, ¿verdad? Las personas que estamos aquí 24/7 en contra de nuestra voluntad, ¿sí o no es difícil las primeras veces, hermanos? ¿Sí o no es difícil? ¿Verdad? Los que estamos allá afuera, que ahorita se acaba el servicio y nos vamos a nuestras casas, pues yo no me voy glorificando al Señor porque yo me voy, pero tú te quedas aquí. Amén. Y estar no solamente es bueno, es permanecer. Amén. Por eso dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? 19, hablar
para iniquidad, presentáis vuestros miembros al servicio de la inmunidad y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a quién. ¿Y quién es justo, hermano? Cristo. ¿Quién es justo? Cristo. Decían en alabanza, ¿a quién trajo sus manos y sus... No, pues todos. Pues todos. Entonces, él quiso decirle al hermano, vamos a glorificar todos a Dios, con lo que tengamos, con nuestras manos, con nuestros pies. Yo sí traje mis manos y mis pies. Y luego de repente me sacó de donde el hermano que se lo llevó hasta allá y la puerta. Pues se me olvidó que estaban en Cristo, hermano. Amén. Yo dije, los contigí, eran como 7, pastor. Dije, para ganarnos a los 7 ahorita. Amén. Entonces, ¿ya estamos en quién? En Cristo, ¿verdad? ¿Qué versículo me quedé? El 20. Eso, que dice que ya están aprendiendo, hermano. Dice, hablando como humano por vuestra humana debilidad, y así como para la iniquidad, presentáis vuestros miembros acerca de la inmunidad y la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20 dice, porque cuando eres esclavo del pecado, erráis libre acerca de la que 21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Levante la mano, ¿quién se siente orgulloso de haber pecado? De haberle faltado al Padre, aún sabiendo quién era Dios. Ay, de verdad que no. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo me lleno mucho de gozo cuando 22. Yo me lleno mucho de gozo, pastor, cuando se para un hermano en la iglesia al frente y dice, para mi vergüenza, oh, gloria a Dios, Dios está obrando en esa persona. A ver, al que luego vemos unos como yo, que no, yo cuando andaba en el mundo y andaba así, y por eso, hermano, ¿qué quiere? Que le vendemos rosas, ¿o qué? No, para traerme rosas la otra semana, pastor, y rosas para el pecador. No, que no, qué vergüenza, ¿verdad? Ver a todo el mundo. ¿A usted no le dio vergüenza, hermano, ver a todo el mundo? Yo pensé que me iba a decir no, pero me la aguantaba. 22, diga conmigo, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido ¿qué? Liberados. ¿Habéis sido qué? Liberados. Otra vez, hermano, ¿habéis sido qué? Liberados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de quién? De Dios. Tendréis por vuestro fruto la qué? Y como fin la vida ¿qué? Eterna. ¿La vida qué? Eterna. Iglesia, si fuese una encuesta de 100 cristianos dijeron, ¿a cuánto nos conviene seguir a Cristo? ¿A cuánto nos conviene seguir a Cristo? Amén. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso a Dios? Y el versículo 23 lo hemos usado para evangelizar muchas veces. Amén. Y ese fue el contexto del versículo 23. Dice, porque la qué? ¿Más la qué? O sea, quiere decir que todo tiene una paga. Amén. ¿Todo tiene una qué? Una paga. Todo tiene una paga. Y a veces el costo más alto es el que nosotros menos podemos alcanzar. Amén. Dígame, hermano, ¿quién le puede poner valor a la salvación? Dígame, hermano, ¿quién puede ir a pecar en el mundo y a lo que sí dice la Biblia, ¿verdad? Arrastrarse en el mundo, ¿verdad? Mendigar en el mundo y luego decirle a alguien, ¿cuánto vale la salvación? ¿Quién, hermano? ¿Quién me puede decir cuánto vale la salvación? Económicamente hablando, ¿cuánto vale, hermano, para usted la salvación? No tiene precio la salvación. No tiene precio. Si Dios en su infinito amor, gracia y misericordia nos la regaló, diga conmigo,
ponerle reglas a las personas, para ponerle estilos de vida a las personas. ¿Y saben qué hacemos, hermano? ¿Saben qué hacemos, hermano? Eso. Nos paramos al frente, queremos dar un consejo, queremos vernos como la persona perfecta, bien estructurada, con una familia ejemplar y predicando maravillas en el mundo y diciendo que Dios y que hace y que lenguas y que Dios me habló y me dijo. ¿Por qué le predicas a la gente eso? No voy en contra de lo que Dios te hablé, será un error de mi parte. Lo que quiero llegar es, nos queremos presentar a veces con una estructura, con un modelo de cristianismo que sin darnos cuenta a la otra persona que nos está viendo le estamos figurando algo inalcanzable. Algo inalcanzable. Y lejos de que esa persona anhele, busque y quiera sentir la sensación de Cristo en su corazón, lo estamos obligando a ser lejos de la voluntad de Dios, a sentirse apartado de la voluntad de Dios. Y estamos sin darnos cuenta siendo instrumentos del enemigo. Y ojo, instrumentos, no usados. Porque textualmente hay versículos donde dice que cuando el Espíritu Santo mora en ti, el enemigo ya no puede venirte a susurrar, a aconsejarte, a decirte, pero sí puede ser usado, puede ser instrumento, para que esa persona se aparte y empiece a sentir culpa. Por eso nosotros debemos de predicar con el ejemplo, con hechos, abrazando al necesitado, dándole palabra, dándole aliento, dándole abrazo. Amén. Amén. No es esto, excepto a lo que aquí está pasando. Por eso dijo el apóstol en el versículo 21 dice, por vuestra humanidad. Ahora, los humanos, somos humanos, ¿o no? ¿Quién sabe cómo vienen los ángeles en la Biblia? ¿Cuántos ojos tienen? ¿No tienen ojos los ángeles? En las alas, ¿verdad? Y luego tienen ojos en la nuca, ¿verdad? Dice la Biblia, en Apocalipsis. Digo, estoy mintiendo, ¿no? Y luego dice que tienen ojos en la nuca y ojos en la frente, ¿verdad? Y luego tienen ojos en las alas. ¿Sí o no dice así la Biblia? Amén. ¿Quién de ustedes tiene alas? ¿Quién de ustedes tiene alas? ¿Qué somos entonces? Humanos. ¿Qué somos? Humanos. ¿Qué somos? Humanos. Y como humanos, nosotros como humanos cometemos errores. Nosotros como humanos cometemos errores. Pero ya nos sentimos la divina gracia. Porque ya Dios nos usa. Y se nos olvida que fuimos usados para cambiar, para modificar, para honrar, para ser ejemplo. Y a veces con el pésimo ejemplo que damos, porque voy adelante en la fila, hermano. Voy adelante en la fila, me formo primero y 2 veces si quieren. A veces con el pésimo ejemplo que damos, apartamos a las personas de la voluntad y de la gracia y del favor y de la misericordia de Jesucristo. Porque queremos mostrarles una imagen del cristianismo perfecta. Y empezamos sin darnos cuenta a hacer que la otra persona empiece a sentir culpa. Y no, es que yo vi cosas indebidas y pues ya tengo culpa. Y el hermano está diciendo que todo el que piense mal se va al infierno. No, pues ya qué hago aquí. Ya qué hago aquí. No, me paro y me voy y ya no vengo. Y luego te ven en la calle todo tirado, todo. ¿Para el perro cómo sería? No, todo para el perro y no. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No, pues sí, te voy a contar. No, hombre, Dios lo ama. Y Dios tiene algo para usted. Y Dios me dijo que le dijera. Sí, pero pues no me dijo que estaba predicando, se lo olvidó. O no lo oyó. A veces hacemos que las personas sientan culpa. Y bíblicamente hay versículos en Salmos donde dice que ya hubo que pagó nuestras ¿qué? Todos los que estamos aquí, desde aquí hasta allá, todos somos humanos. Todos
si lo ves haciendo cosas malas, el hermano se va a ofender. Estás viendo que por todo se ofenden los hermanos. Va a decir el Señor que le hace bullying desde que cojea. Amén. Entonces, el versículo 23 termina diciendo: porque la paga del ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, de todas las veces que yo me digo conmigo, de todas las veces, digo conmigo, de todas las veces que yo me equivoqué, ya hubo alguien que de dádiva se dio. Amén. Pero no repita lo que he dicho. Entonces, de todas las veces que yo pequé, ya alguien se dio de dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Quién se la va a quitar, hermano? ¿Quién se la va a quitar? Nadie. Usted la pide porque usted quiere. ¿Verdad? Me acuerdo cuando estaba en la escuela, decía un profe que el de matemáticas, lo de química y física, a partir de ahí todos tienen 10. Y gloria al Señor. Que nada más no lo pierdan. No, profe, ¿cómo le hago para no perderlo? Yo quiero tener 10. Sí, venga todos los días, cumple lo que estés pidiendo, no me quede mal. No, pues ya aprendí bien. ¿Verdad? ¿Cómo se pierde la salvación? Pecando. ¿Cómo se pierde la salvación? Pecando. Y todavía aparte de que pecamos, nos sentimos excluidos. Amén. Muchas veces, hermanos, nuestras culpas para seguir adelante o para vivir buscando de Dios, gracias, brother, nos condenan. Amén. Muchas veces nuestras culpas nos condenan y sentirse culpable te aparta de Dios. En nuestro diario vivir, todo el mundo cometemos errores. En nuestro diario vivir, todo el mundo tenemos equivocaciones. En la mañana, cuando vamos manejando, en nuestra chamba, ¿verdad? Saliendo de la iglesia, todo el mundo tenemos errores, equivocaciones. Y eso nos hace sentir culpa a veces. ¿Por qué? Porque estamos estructurados de una forma o de una doctrina en la que tienes que aguantar. Porque si no aguantas, pierdes. Y erróneamente, fíjate bien, erróneamente nuestros padres y nosotros seguimos ese protocolo, ¿verdad? Que dice: usted nomás vea, oiga y calle. Por eso, y luego cuando me voy a expresar, usted nomás vea, oiga y calle. Y luego cuando me voy a expresar, no, pues usted no tiene derecho a faltarle respeto a nadie. Y luego ves que alguien hace algo equivocado y luego vienen y te dicen: ¿y por qué no dijo? Porque te acordaste que la vez que te dijeron recogiste 2 dientes del piso. ¿Sí? O sea, la mal le prendo vela para el todo. Amén. Y a veces llevamos esa estructura de vida con nuestros hijos. No, es que usted no diga nada. No, es que usted calle. No, es que usted se le pregunta. Y yo creo que lejos de hacer la buena voluntad o de los buenos males, primero tenemos que enseñarles con el ejemplo cómo se hacen las cosas, sin necesidad que yo le diga: hijo, hágalo así o hágalo así. Con que lo hagas, hermano. Con que lo hagas. Con que lo hagas lo estás enseñando. No hay mejor ejemplo de vida que el hacerlo tú. Amén. Y luego creamos una esponjita de culpabilidad, igual que nosotros, ¿verdad? Porque nos casamos, tenemos hijos, ¿verdad? ¿Sabes a qué edad? Y esto es parte de la enseñanza. ¿Sabes a qué edad? Según los psicólogos, yo soy nomás un siervo de Dios. Iba a decir otra cosa, pero estamos en la iglesia. Según los psicólogos, la madurez perfecta empieza a partir de los 35 a 40 años. Según los psicólogos,
de los 35 a los 40 años, a ti te tiene que caer el 20. Pero pues se nos calientan las tortillas como a los 20, pastor, y luego queremos tener hijos. Entonces imagínate un inmaduro teniendo hijos, ¿qué le va a enseñar a la criaturita? Inmadureces. Inmadureces. ¿Qué le vas a enseñar? Inmadurez, ¿qué? No lo dije yo, no se ofendan conmigo. Reclamen a los psicólogos. Sí, no, van a querer apedrear ahorita también a mí. Se va a salir el espíritu regulero de que el que esté libre de pecado de la primera vez. No, bien, hermano. La madurez empieza a partir de los 30 años. Y antes, de los 35 a los 40 años, no, pues un inmaduro. Oye, imagínese un inmaduro creando un chamaco. Te preguntan a tus 28 años, otros, que ya los son como 15. Te preguntan, ¿a ti qué te duele? No, es que de chiquito me abandonaron. Me dejaban solo, pues te tenían que dar de comer, mi rey, me dejaban ahí. No, es que yo me drogo porque mi papá nunca estuvo. ¿Y dónde estaba? No, trabajando. Pues también así querías de comer, mi rey. No, es que mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. ¿Y cómo es tu mamá? No, cada que la riego en lugar de abrazarme me anexa. Pues por eso se fue tu papá. No la aguantó a la hermana. No la aguantas ni tú, por eso ni te guardan. ¿Sí me explico? Entonces, la hermana madura a los 40 años. Ya cuando la hermana maduró, viene el otro inmaduro de 17, 20 años a guardarlo con el pastor. Y ahí estamos creando culpa. Ahí que estamos creando culpa. No, es que se madurado. Y mi hijo no estuviera. Y mi hijo no se hubiera hecho así. Y mi hijo no estuviera en el penal. Y mi hijo, y yo, y mi esposo, y el Señor. Y, oiga, hermano, ¿y todos tienen la culpa o qué? ¿Y usted qué? ¿No le tocó agarrar tamales? También la vida es hojando, hermana. Amén. Pues a todo mundo le toca la culpa a todo mundo. Y nosotros, ¿cuándo somos responsables? Y ahí empezamos a fomentar la culpabilidad existencial en nosotros. Y la culpa nos hace esclavos de la misma culpa. Lo leímos en Romanos 6:16, ¿verdad? Quien se hace esclavo de alguien, a ese alguien le sirve. Y si usted quiere sentir culpa en pleno 2025, sabiendo que Cristo murió por usted y que lo hizo libre, sienta culpa usted, hermano. ¿Ya? Le abrimos la puerta para que venga y lo abrazamos y le damos lentejas en la mañana. Amén. Dios. Amén. ¿En quién somos libres, hermano? Cristo. ¿En quién somos libres? Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? 2:24. 2:24. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya vida fuiste sanados. Amén. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. ¿Quién? Cristo. Cristo Jesús. ¿Cómo se acuerdan? Cristo Jesús. Jesús. O Jesucristo. Jesucristo. Es el mismo, hermano. ¿A cuál iglesia va? ¿A cuál iglesia va? Le voy a platicar un fragmento bíblico. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, por un momento Dios se quitó de él. Otra vez, en algún momento cuando Jesucristo estaba en la cruz, Dios lo dejó solo a Cristo. Dios lo dejó solo. Y en ese momento Jesucristo fue atormentado. Los demonios le zumbaban la cabeza, los pensamientos, en su debilidad humana, porque era 100% humano, 100% Dios. Amén. En su debilidad humana, de ser 100% humano, Cristo, en algún momento en la cruz del Calvario,
Dios lo dejó solo. Y los historiadores y los teólogos dicen que los pecados venían a su cabeza, a su mente, a sus emociones, y toda la culpa de usted y mía cayó sobre sus hombros. Toda la culpa de usted y mía cayó sobre sus hombros. Y se comprueba cuando Jesucristo le dice a Dios: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí empezó el verdadero significado de la muerte de Jesucristo para limpieza de nuestros pecados. Amén. 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 Por eso el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en qué? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando ¿qué? A los pecados, vivamos a la ¿qué? Y por nuestra herida fuisteis ¿qué? Sanado. Sanado. Yo ya no tengo que sentir culpa. Amén. Pero a partir de ya, ¿de cuándo? Ya. Para el real, diga conmigo, de ya, para el real, a tratar de hacer las cosas diferentes. ¿Verdad? Ahora sí echarle lonche al gordito para que vaya contento el hermano a trabajar. ¿Sí? Amén. No se ríe, hermano, pues son cosas diarias. ¿Qué quiere que le predique? Pues ¿qué quiere que le predique? Que Aladino volaba en una alfombra, o que Alicia en el País de las Maravillas y el no. Se predica de la vida diaria, de lo cotidiano, hermano. No, para predicar mentiras, pues mejor me pongo en un podcast de brujería, puras mentiras. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1, hermano. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Los que no hablan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora, ¿en quién dicen? Dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién? Cristo. Los que no andan conforme a la qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Amén. Conforme al Espíritu, hermano. Ya no hay condenación. ¿Quién se va a sentir culpable? Yo no. Yo no. Oiga, hermano, pero se equivocó y se va a equivocar. Sí, yo no me voy a sentir culpable. O sea, ya hubo uno que pagó por mí y por ti en la cruz del Calvario. Yo no tengo que sentir culpa. Lo que tengo que hacer es tratar de hacer las cosas diferentes para ya no equivocarme. Amén. Esa sería la respuesta. Yo creo que en lugar de predicar de culpabilidad y que te vas a ir no sé a dónde y que allá te espero, hermano. Allá te espero. No, que si usted no se arrepiente, que se hubiera al infierno, y usted cómo sabe, ya fue o bien. Somos libres en Cristo, hermano. Amén. Somos libres en Cristo, amén. Amén. En el nombre de Jesús somos libres. Ya hubo uno que murió por nosotros. El apóstol Pablo dijo, lo arraigaste en tu corazón. Te era difícil aceptar las cosas de Cristo, pero ya ahora vives una nueva vida en Cristo. Amén. 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 Salmos capítulo 51, versículo 17. Salmos 51, 17, hermano. Antiguo Testamento. Ya no puedo hablar más porque ya casi no cuento chiste. 51, 7. Salmos 51, 17. No, 17. Está luz de la alabanza. Me apoya alguien con el pecado. Amén. Salmo 51, 17. Gracias. Dios te bendiga. ¿Quién es yo? Dios te bendiga, Michelle. Qué bueno verte otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a cada rato, hermano. Dame un beso libre. Amén. ¿Sabes que lo aprecio así? ¿Cómo hacer una varita espiritual? Jesús me lo da 4.
51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu que al corazón contrito y humillado. Dios no lo que desprecia. Amén. Dios no te desprecia, iglesia. Dios te ama. Amén. Tal y como eres, iglesia. Con tus defectos, con tus errores, con tus virtudes, con tu forma de pensar, con tu forma de ser, con tu forma de vivir. Es difícil pararte al frente y hablar de sentido de culpabilidad. Todos somos diferentes. Todos tenemos condenas diferentes según nuestra humanidad. Porque hoy aprendimos que Cristo pagó nuestras culpas y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero todos, hermanos, todos en algún momento sentimos culpa. Todos en algún momento sentimos culpa. Y no está mal sentir culpa. No está mal sentirte mal. No está mal sentirte solo, sentirte triste. El día que te salgan alas y unos en las alas, agüítate porque ya eres ángel. Pero mientras seas humano, mientras tengas una carnalidad, no debes de sentir culpa. Nada debe de impedir que tú vayas y busques de Dios. Dios ya pagó por ti con su Hijo, con lo que más amaba. Pagó por ti con lo que más amaba. Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo ¿qué? Unigénito. ¿A su Hijo qué? Unigénito. Si está diciendo que a su Hijo unigénito, me está diciendo que a su único Hijo. ¿Que a su único qué? Hijo. Por eso textualmente dice Jesús: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y que para ser hijo de Dios necesito recibir ¿a quién? A Jesús. ¿A quién? A Jesús. Y es válido cuando lo recibes, no cuando lo escuchas. Cuando lo escuchas, el Hijo unigénito se llama Jesús. Cuando lo recibes, eres juntamente con Cristo. Pero la religiosidad, la vana forma de pensar, la estructura equivocada de la iglesia, a veces me hace sentir que soy diferente a los demás. Yo no tengo por qué sentir culpa. Dios me ama, Dios me perdonó y dio a su Hijo por mí, por ti, en la cruz del Calvario. Y si lees la palabra, te vas a dar cuenta que en algún momento Jesucristo fue dejado solo por Dios. Para que tus culpas y tus pecados le llegaran sobre sus hombros. Por eso usted y yo somos libres. Porque ya hubo quien pagó la culpa por nosotros. Usted no tiene que sentir culpa. Usted no tiene que sentir condena. A usted no le tiene que decir cómo vestirse, cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar. Si usted empieza a leer la Biblia, dice la Biblia en Hechos 12, 1, 3, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Pero mientras alguien no cambie su forma de pensar, no va a cambiar su forma de vivir. Y la forma más práctica de cambiar de pensamiento es empaparte de cosas que invadan tu pensamiento. Amén. Tiene coherencia, tiene lógica. No tiene que ser un supremo Kaiosama ni un super saiyajin para entenderlo. No, ni tiene que ponerse verde como Pícoro. Pues, es lo que tienen en su cabeza, no los quieres predico a ellos. Amén. Amén. A veces vamos por Goku y a veces por Vegeta a su casa. A veces nos dio como lo trajeron, hermano. Andaba bañadito y resultaba lo vimos con usted. Acuérdense cómo nos trajimos. Amén. No tienes que ser de una mente brillante ni excepcional, ni ser un superdotado mentalmente para entenderlo. Es fácil de entender. ¿Quién pagó por ti? Jesucristo. ¿Quién murió por ti? Jesucristo. ¿En quién te vas a sentir libre? En Jesucristo. No hay conversación. Denle un fuerte aplauso a Dios.
está en su voluntad.